Es para mí un gozo estar con ustedes en esta mañana de España. Nosotros tenemos en España un horario un poco raro. Nos acostamos muy tarde y nos levantamos también tarde. Por tanto, todo está en silencio. Son las 5 de la mañana. Vivo en un pueblo cerca de Salamanca, ciudad de cultura antigua. En el campo, debajo de mi ventana, están campos cultivados de maíz, de trigo, de papas, de patatas. Y aquí mi esposa Mabel y yo trabajamos un poco en Biblia. Yo he sido 40 años profesor de Biblia, de Sagrada Escritura en la Universidad Pontificia de Salamanca. Estoy ya jubilado. A Feliciano no le conozco directamente, no lo he visto nunca, pero tuve de alumno a su hermano Toribio hace mucho tiempo y a través de él le saludo a Feliciano y a todos ustedes. Tenemos 3 días de trabajo. Este primer día vamos a leer. Mañana vamos a pensar. Pasado mañana vamos a intentar actuar conforme al esquema tan hermoso de ver, juzgar, pensar y actuar. Hoy, por tanto, tenemos ver, conocer los elementos fundamentales de la pasión del Señor. Mañana reflexionamos sobre el sentido que tienen. Hacemos eso que se llama una exégesis, una introducción reflexionada sobre los acontecimientos de la pasión. Y pasado mañana intentaremos dar algunos compromisos en ese ambiente cristiano católico de California, de Los Ángeles, compromisos personales. El tema se titula Pasión de nuestro Señor Jesucristo. En el credo se dice padeció bajo Poncio Pilato, en tiempos en que Poncio Pilato era gobernador de Palestina, de Israel, dentro del gran imperio romano. Padeció bajo Poncio Pilato. Fue ajusticiado por la autoridad oficial. Murió condenado a muerte y muerte de cruz. Directamente, el que firmó la sentencia fue el gobernador. Padeció bajo Poncio Pilato. San Pablo, en cambio, dice padeció por la ley. La ley que entonces había condenó a muerte a Jesús. Jesús murió según la ley que consiste en que todos morimos, pero él no murió como todos, sino murió condenado a muerte por la ley oficial. Según el judaísmo, según los evangelios, intervino Poncio Pilato, pero la causa fundamental de la muerte de Jesús fue el hecho de que él fue condenado según ley judía, interpretada de manera muy dura por el sumo sacerdote, que se llamaba Caifás, por los sacerdotes del Sanedrín. O sea que con San Pablo podemos decir no solo que murió bajo Poncio Pilato, sino que murió por ley, según la ley judía. San Pablo sigue diciendo que la ley judía que condenó a Jesús era una ley injusta, que tenemos que superar esa ley, que tenemos que vivir en gratuidad, en perdón. Pero también podemos decir, murió por mis pecados.
En ese sentido, la muerte de Jesús no fue algo del pasado, no fue culpa de los romanos, no fue tampoco culpa simplemente del sumo sacerdote Caifás, sino que yo con mi vida sigo matando a Jesús. Sigo matando a Jesús siempre que mi vida, de alguna manera directa o indirecta, lleve a la opresión y a la muerte de otros. En el Evangelio de San Mateo se dice: cuando venga Jesús y nos hable al corazón, podrá decirnos: tuve hambre y me diste o no me diste de comer. Tuve sed, estuve enfermo, me ayudaste, no me ayudaste. Fui condenado a muerte. ¿Fuiste de los que me condenaron a muerte o fuiste de los que queríais que yo viviera siempre? Y le preguntamos a Jesús: ¿cuándo te vimos desnudo, hambriento? Cada vez que no lo hicisteis, cada vez que no ayudasteis a uno de los pequeños de este mundo, no me ayudasteis a mí. Eso significa que Jesús sigue estando condenado, crucificado, cada vez que condenamos y crucificamos a otros, a los más débiles, a los niños, a los más débiles, a los pobres hambrientos, a los más débiles, a aquellos que no tienen en este mundo seguridad. El Antiguo Testamento dice que aquellos que están más amenazados en el mundo son huérfanos, viudas y extranjeros. ¿Recordáis? En el libro del Éxodo, en el libro del Deuteronomio, se hace una lista de los más amenazados. Los más amenazados son niños sin familia, niños sin protección. Son un tipo de mujeres y de personas marginadas que no tienen ley o dinero que les proteja y son finalmente los extranjeros de este mundo, de un sitio o de otro. Vamos a meditar desde esa perspectiva hoy los elementos de la pasión de Jesús. Y vamos a hacerlos básicamente teniendo en cuenta dos textos. El profesor Feliciano les ha mandado a ustedes algún material que yo he mandado, que pueden ustedes consultar. Pero para mí lo más interesante sería que consultaran los dos textos bíblicos fundamentales de esta Cuaresma, de esta Semana Santa, que son la pasión de nuestro Señor Jesucristo según el Evangelio de San Marcos y la pasión y muerte según el Evangelio de San Juan. Serán, Dios mediante, las lecturas fundamentales del domingo de Palmas, comienzo de la Pasión, y del Viernes Santo, día de la Pasión. Un día se lee el Evangelio de San Marcos, el otro día el Evangelio de San Juan. Por tanto, si ustedes tienen tiempo y deseo de aprovechar estas cosas que voy a deciros, tomad como punto de partida, como texto fundamental, el Evangelio de San Marcos, capítulo 14 y 15, la pasión de Jesús. El Evangelio de San Juan, capítulo 19, que es también el capítulo de la pasión y muerte de Jesús. ¿Por qué escojo Marcos y Juan? Porque son los dos evangelios que cuentan de manera más intensa la muerte de Jesús. San Marcos es el evangelio más antiguo y retoman su argumento, retoman su discurso, el evangelio de Mateo y el de Lucas.
que de alguna manera reinterpretan la pasión según Marcos. Por su parte, el Evangelio de San Juan ofrece la misma lectura de la pasión desde una perspectiva más mística. Por tanto, les recomiendo que el texto básico para ustedes sea el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Juan. El Evangelio de Marcos es el primero. Claro, el primero que ha puesto la Iglesia es el de Mateo, pero el más antiguo es el de Marcos. San Mateo toma de Marcos. Marcos es un evangelio que quiere explicarnos por qué murió Jesús. Por tanto, hay que empezar a leerlo prácticamente desde el final. La gran noticia para Marcos es que vino el Mesías de Dios, vino el Hijo de Dios, y en vez de ser aceptado totalmente allá en Jerusalén, fue condenado a muerte. ¿Por qué le condenaron a muerte a Jesús? ¿Cómo le condenaron a muerte a Jesús? La pregunta es, ¿por qué nuestro mundo sigue condenando a muerte a miles y millones de personas, a soledad, a vacío? Para explicar esa muerte de Jesús, escribe San Marcos un evangelio precioso que comienza con Juan Bautista en el río Jordán, predicando arrepentimiento y conversión, y culmina en la cruz del Calvario, en Jerusalén. Este relato final, capítulo 15, de la condena y muerte de Jesús, es el punto de partida del Evangelio. Por tanto, se empieza sabiendo el final. Y para explicar ese final, se cuenta todo lo anterior. Se cuenta todo lo anterior, que es, por ejemplo, el mensaje de Jesús en Galilea, que empieza diciendo: en hebreo significa cambiar de forma de pensar, metanoeite, tener una especie de conocimiento, de interpretación distinta del mundo, ver las cosas desde Jesús. Todos nosotros vemos las cosas desde lo que nos dicen los medios de comunicación, periódicos, televisión, radio, desde las cosas que nos pasan en casa, en el trabajo, en la familia. Se trata estos días de ver las cosas desde la perspectiva de la muerte y resurrección de Jesús. Por tanto, la lectura que os invito a hacer, la que voy a realizar hoy, es tomar el Evangelio como punto de partida. Voy a tomar ahora como referencia básica, perdonen, es una pequeñísima propaganda que hago, una obra de esquemas, que es la que voy a utilizar. No sé si se ve así, se titula Ciudad Biblia. No hace falta que ustedes la tengan, por favor. Pero en este libro voy ofreciendo esquemas de todos los elementos fundamentales de la Biblia, de los evangelios y de la muerte de Jesús, en esquemas. Y los esquemas de la muerte de Jesús son los que me van a servir esta tarde. Aquí tengo en esta página un esquema de los elementos básicos de la pasión de Jesús según San Marcos. Pero como complemento del Evangelio, que es más histórico, que es más duro, que es más hiriente, como si fuera una película fuerte de un juicio, de una condena de una persona, para completar eso voy a tomar también la narración del Evangelio de San Juan,
que es más espiritual, que intenta decirnos por dentro cómo se situaba Jesús. ¿Qué significa la muerte de Jesús? En el Evangelio de San Juan, Poncio Pilato le pregunta a Jesús: ¿tú has venido para ser rey? Dice Jesús: para eso he venido. Le pregunta a Poncio Pilato: ¿cómo eres rey? ¿Quién te da a ti categoría para ser rey? ¿Quién te ha votado? ¿Quién te ha elegido? ¿Qué armas tienes? ¿Qué ejércitos? Y Jesús responde: yo soy rey. ¿Soy rey por qué? Porque he venido a manifestar, a revelar la verdad. El rey auténtico no es el que tiene poder legal, poder económico, poder militar, poder jurídico. El verdadero rey es el que viene a transmitirnos la verdad, a decirnos la verdad. Y le pregunta a Pilato: ¿qué es la verdad? Ese es el gran tema. ¿Dónde está la verdad? La mía, la de todos. ¿Cómo podemos vivir en verdad y en amor? Conocer lo que somos, conocer lo que son los demás, cada uno de los demás. Conocer este mundo como presencia gozosa, pero al mismo tiempo fuerte, arriesgada de Dios. Aceptar la verdad. Verdad en griego se dice aletheia, quitar el velo. Vivimos como con un velo que nos impide conocer las cosas. Tenemos muchas cosas que nos llevan a un tipo de mentira, de distorsión. Ver las cosas tal como son en sí mismas. La pasión del Señor nos ayuda a ver las cosas en su verdad. La verdad del mundo no es el puro dinero, es importante, pero más allá del dinero hay algo mucho más importante. La primera tentación de Jesús en el Evangelio de San Mateo, San Lucas, es medirlo todo por el dinero. Aquí había un escritor en España interesantísimo hace tiempo llamado Quevedo, que solía repetir: tanto tienes, tanto vales. Vales el dinero que tienes. Segunda cosa importante, segunda tentación, el poder. Vales según puedes. Y la tercera tentación es: ¿qué milagros haces? ¿Qué cosas haces? Vale según lo que representas. Pues bien, ahora esta meditación, estos 3 días sobre la pasión del Señor, nos van a decir que valemos por lo que somos, en verdad. Desnudos ante la cruz del Señor, desnudos, sin toda esa cantidad de cosas que ponemos como tarjeta de identidad. Yo soy mi dinero, yo soy mi poder, yo soy el influjo que tengo en los demás. Esta pasión del Señor nos enseña a vernos desnudos, pero llenos de Dios en nuestro interior. ¿Quién eres tú? Cuando meditas sobre esto, el apóstol San Pablo dice: no soy yo quien vivo, vive en mí Jesús. Yo valgo lo que vale Dios, porque Dios está en mí. Lo que vale Jesús, que me amó y se entregó por mí. Se entregó por mí significa hizo una vida al servicio de los demás, corriendo el riesgo de que le mataran. Y cuando subió a Jerusalén para anunciar allí su verdad, supo que le podían condenar. Y le dijeron muchos: vuelve a Galilea, métete en tu aldea, no entres en Jerusalén con todos los problemas que hay ahí.
y sin embargo Jesús va. Va porque quiere mostrarnos el sentido de la verdad de Dios. O sea que tenemos ya la primera parte de esta pequeña reflexión. Segundo momento de esta pequeña reflexión. Voy a tomar de este libro lo que os he dicho en las páginas esas que os ha enviado el profesor Feliciano. Está tomado y resumido de alguna manera de lo que digo aquí. Voy presentando como si fuera en los misterios del Rosario. En los misterios del Rosario están los misterios dolorosos. Voy a reflexionar sobre algunos momentos de estos misterios dolorosos. En primer lugar, en general, el Domingo de Ramos, martes, miércoles, jueves, y en segundo lugar, algunos acontecimientos de la pasión de Jesús. La pasión de Jesús, según San Marcos, empieza cuando intentan condenar a Jesús. Cuando él, en vez de esconderse, de huir, entra en Jerusalén, donde se nos dice cómo entrando en Jerusalén queda en manos de quién, en manos de aquellos que gobiernan Jerusalén, que son por un lado las autoridades religiosas del templo, con el sumo sacerdote que era como el gobernador religioso de Jerusalén y de Judea, y con Poncio Pilato, que era el gobernador militar, político de Judea, en nombre del Imperio Romano. Entrar en Jerusalén, ¿por dónde entras? Entras por el Monte de los Olivos. Hay un camino de subida que viene desde el Mar Muerto, desde Jericó. Se llega a una especie de pequeña montaña y desde aquella montaña, monte llamado de los Olivos, porque había plantaciones de olivos, se ve debajo Jerusalén. Jerusalén con un templo inmenso y con una torre llamada Torre Antonia, que era el lugar donde vivía el tribuno romano, donde en días de fiesta llegaba el gobernador para no vivir en su palacio, sino para vivir en el cuartel de la Torre Antonia, donde estaban los soldados guardando la ciudad. La bajada por el Monte de los Olivos es una bajada que en principio tendría que ser triunfal, porque llegan los peregrinos, llegan en peregrinación de fiestas de Pascua a Jerusalén, llegan en tiempo de primavera, cuando haya ramos de olivos, ramos de palmeras, llegan aclamando al Señor. Hay diversos salmos donde se dice cómo entran los peregrinos. No sé si ustedes ahí tienen algún santuario importante donde van en peregrinación. Los que vienen quizá de México recuerdan si alguna vez han ido al santuario de Guadalupe andando, al final cantando, para llegar ante la imagen de la Madre de Jesús, o en algún otro lugar importante de sus orígenes cristianos en los países más al sur, del centro o del sur de América, o quizá también ahí, en California, algún santuario importante, donde al final van andando para presentarse ante Dios. Así baja Jesús por el Monte de los Olivos. Eso es lo más importante, su bajada. ¿Cómo le aclaman en un momento? ¿Cómo tiene un momento de gloria? Da la impresión de que muchos creen, viene Jesús y va a cambiar externamente todo.
va a cambiar externamente todo, significa va a tomar el poder, va a darnos dinero, va a liberarnos de los problemas que tenemos de enfermedad, de muerte. Y aclamamos a Jesús pensando que Él, no sé si se dice ahí como aquí en Castilla, viene a sacarnos las castañas del fuego, viene a quitarnos todos los problemas. Pues bien, Él viene a quitarnos los problemas no desde fuera, sino compartiéndolos con nosotros, enseñándonos a vivir en medio de los problemas, sabiendo que en medio de los problemas tenemos la presencia, la bendición de Dios, que la pasión de Jesús es nuestra propia pasión en el mundo. Después de esta entrada en Jerusalén, el día siguiente el Evangelio de Marcos nos cuenta una primera cena. La más importante va a ser la cena del Jueves Santo con los discípulos, pero hay una cena anterior, Evangelio de San Marcos, capítulo 14, verso 3 al 9. Recuerdan ustedes, ¿verdad? ¿Y dónde van a cenar? Van a cenar a casa de un hombre que les invita, un marginado, un enfermo, un leproso, un hombre llamado Simón Leproso. Simón Leproso les invita a cenar para que allí Jesús, sus discípulos, sus amigos, piensen en lo que va a suceder, preparen lo que va a suceder. Y ustedes recuerdan que los varones, los apóstoles, los hombres, todos están pensando en ¿qué? En dinero. ¿Cuánto dinero nos va a dar Jesús? ¿Cuánto poder nos va a dar Jesús? Pero hay una persona, una mujer que no se dice quién es, aunque la tradición supone que es María Magdalena, que mientras todos le dicen a Jesús, danos, 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 ella le dice a Jesús, vive como Dios te pide que vivas, vive dando tu vida por los demás, no tengas miedo. Jesús tiene la suerte de que hay una persona que le anima, una mujer que debe tener una vida difícil, dura, porque se dice que tiene una sola cosa, un solo tesoro que es un frasco de perfume carísimo, que cuesta, dicen, más o menos ese perfume cuesta 300 denarios. Un denario es el jornal, la paga de un día de trabajo. Todo el trabajo de esa mujer está condensado en un frasco de perfume. ¿Cómo lo ha comprado? ¿Quién se lo ha regalado? Ella rompe el frasco de perfume y unge a Jesús y le dice, no tengas miedo, yo estoy contigo. Seguro que tenéis a alguien que os anima a vivir. ¿Quién ha sido vuestra mamá, vuestro papá, vuestro hermano, vuestro amigo, vuestro hijo, vuestro enamorado, vuestra enamorada? Alguien que os ha dicho, no tengas miedo. En ese sentido, la pasión de Jesús es una pasión acompañada. Vemos después, cuando están bajo la cruz, los hombres se han ido. Jesús no les da dinero y se van. Quedan 3 mujeres debajo de la cruz. Quedan los soldados, que son los que le van a ajusticiar, y 3 mujeres que le acompañan. O 3 mujeres y un joven, las 3 Marías. Y el joven, amigo de Jesús, Juan, el discípulo amado. Tenemos, por tanto, que sería bueno que penséis como en este momento de preparación para la pasión de Jesús, os decidís a entrar con Jesús en Jerusalén, bajáis por el monte de los Olivos, sentís que en un momento os dicen,
bendito el que viene en nombre del Señor. ¿Sentís que en un momento tenéis la impresión de que podéis hacer todo con Jesús como Jesús? Tenéis una cena que os ofrecen de despedida. En esa cena, a lo mejor, la mayoría en torno a vosotros piensa en dinero. ¿Qué les puedes dar? Pero hay alguien, esta mujer, Marcos no dice el nombre, nosotros podemos pensar que es María Magdalena, le dice a Jesús, yo estoy contigo, yo te digo, sigue, yo te doy lo mejor que tengo, simbolizado en un perfume. No sé si a vosotros, a las mujeres, sobre todo, os da importancia un perfume de vida, un perfume de amor, y podéis ofrecerle a Jesús ese perfume de amor. A esto se llama la unción de Betania, ¿verdad? La unción. Alguien que le dice a Jesús, ánimo. Segundo, hay que purificar el templo. Hay que purificar la religión. Jesús no va al palacio del gobernador para decir, cambia. ¿Quién soy yo para decirle al gobernador, tienes que cambiar y ser justo? Jesús no le dice al gobernador, llévame al imperio, a Roma, para decirle que cambie a quién. Al emperador Tiberio, al presidente de España, de Rusia, de Estados Unidos. Él viene a decirle que cambie a quién. A la iglesia, al templo. Quiere que nosotros seamos principio de cambio, de metanoia. Va al templo y ¿qué encuentra Jesús en el templo? Segunda escena. Es un poco duro esto, es bastante duro. Las cosas quizá no son tan malas como las presenta el Evangelio, pero las presenta así para decirnos el riesgo que tenemos. Jesús va al templo y ¿qué encuentra en el templo? No encuentra gente rezando. No encuentra gente ayudando a otros y animando y curando. Jesús va al templo y encuentra compradores y vendedores. El templo se ha convertido, según el Evangelio de San Marcos, perdonad la expresión, es durísima, viene del profeta Jeremías, una cueva de bandidos. Claro, podéis decirme, aquello era el templo de Jerusalén, una cueva de bandidos que utilizan su poder religioso para tener dinero, que convierten el templo en un tipo de banco de dinero al servicio de los intereses de los sacerdotes, una cueva de bandidos. Repito, lo más seguro que las cosas no eran tan malas, que había en Jerusalén santos sacerdotes, que hoy tampoco son tan malas, que en las iglesias del Arzobispado de Los Ángeles, de California, de Estados Unidos, del mundo, de México, etcétera, hay miles y miles de cosas buenas. Pero viene Jesús y se fija en un tipo de sacerdotes que hacen comercio con el dinero, con los animales a los que tienen que sacrificar. ¿Qué son esos animales? Con el intercambio de dinero, porque en el templo se intercambiaba dinero, era como una especie de lugar de cambio de monedas. Llevabas allí la moneda de México, de España, y te la transformaban en lo que era el shekel de Tiro, que era la moneda oficial del templo de Jerusalén. ¿He convertido yo mi religión en una cueva de bandidos, de dinero? Repito, esto es una meditación para hacerme pensar, a mí también. El Evangelio de San Juan dice lo mismo, pero exagera quizá las cosas. Llega Jesús al templo y ¿qué ve en el templo? Ve negocio de bueyes que se compran y venden para sacrificios. Negocio de dinero de bancos. Y dice Jesús,
según San Marcos ha dicho, no convirtáis el templo en una cueva de ladrones y bandidos. Dice Jesús en el Evangelio de San Juan, habéis convertido el templo en una casa de dinero. En griego es en un emporio, una casa emporio. La palabra emporio en griego significa grandísimo negocio. Hay en España todavía una ciudad llamada Ampurias, emporio, donde hace 2500 años tenían su negocio los griegos. La iglesia convertida en emporio. No sé si esta palabra a ustedes les suena, un emporio económico. Dos palabras muy cercanas. Imperio, imperar, militar, donde los que mandan son políticos y militares, y un emporio, lugar de mucho dinero. ¿Quién manda sobre quién? ¿Manda el político sobre el rico? ¿Manda el rico sobre el político? Estas son cuestiones de teoría, ¿verdad? Pero San Juan pone de relieve el hecho de que hemos convertido el templo en un emporio de dinero, en una forma de ganar dinero. Este es un riesgo de todos, claro, pero especialmente de la jerarquía del templo de entonces, y quizá también de la de ahora, con cierta exageración. El templo, ¿qué tiene que tener? Según San Marcos, el templo tiene que ser casa de oración, donde se pueden reunir orando todos los pueblos. Lugar de reunión, gran plaza donde se reúnen todos los pueblos, yanquis y no yanquis, blancos y negros, indígenas de antiguos pueblos o invasores posteriores, anglos, sajones, hispanos, etc. Podemos reunirnos todos, como en una gran plaza, en México en un gran zócalo. ¿Reunirnos para qué? Para bendecir a Dios. ¿Y para qué? Para mirarnos unos a otros y ayudarnos unos a otros. ¿Habéis convertido la religión en una cueva de bandidos? ¿O queréis convertir la religión en una gran plaza, en un gran zócalo, donde os dais la mano, os miráis, os abrazáis y juntos bendecís a Dios y Dios os bendice? En el Evangelio de San Juan, el templo es lugar de fiesta. Todo el Evangelio va contando cómo la gente se reúne en el templo. ¿Para qué? No solamente para orar, sino para alegrarse, para ayudarse, para animarse. Encuentra a Jesús ahora, en esta Semana Santa próxima, un templo, una iglesia de Los Ángeles o de todas las diócesis de California y de América, un templo, lugar de encuentro. Sigo adelante. Llegando Jesús para la Semana Santa a Jerusalén, ¿qué hace? Va al templo a enseñar. Y durante 2, 3, 4 días, serían después del Domingo de Ramos, después de entrar, de ir al templo, lunes, martes y miércoles, Jesús los pasa en los atrios, en los pórticos, en las zonas del entorno del templo, hablando con la gente, intentando convertir a la gente. Repito, lunes, martes, miércoles, 3 días, discutiendo, dialogando, enseñando, en los que en Jerusalén se llamaban los pórticos de Salomón. ¿Ustedes recuerdan países de origen, de su origen en México, en Guatemala, en otros lugares donde había una plaza y se reunían en la plaza para hablar, para vender, para comprar, para saludarse, en torno a
unos pórticos, unos atrios. En Jerusalén había los atrios, donde se reunían todos. Y allí fue Jesús a intentar convencer. Según el Evangelio, no logró convencer a todos, porque al final la mayoría le van a condenar. Van a decir, este hombre que ha venido a enseñarnos no nos aporta nada, nos pide que cambiemos. Nosotros preferimos lo que nos ofrece ¿quién? El dinero. Evidentemente que es fundamental el dinero y que por dinero hemos ido a dónde, o a Los Ángeles, o a Sacramento, o a Marino, o a cualquier lugar. Y es necesario porque tenemos que vivir. No solo de pan vive el hombre, pero necesita pan. El pan, si solo es pan, no nos basta, pero necesitamos pan. Y para que el pan sea pan compartido, fraterno, tenemos no solamente que ganarlo, trabajarlo, sino que compartirlo, que convertir el dinero en medio de bendición. ¿Qué hacen los relatos de las multiplicaciones Jesús? Cuando viene la gente y tienen panes y peces, ¿qué hacen? Bendecir a Dios por los bienes. Bendito sea Dios porque haya bienes. En México, en Guatemala, en donde sea, y en California. Pero que esos bienes sean para poder bendecir a Dios. ¿Y para qué? Para sentarse y comer juntos. ¿Qué se puede comer juntos? En aquella zona de Galilea, panes y pescado. Aquí en Castilla, pescado menos, pan muchísimo. Media Castilla es una tierra de pan llevar, de trigo. Y junto al pan, las ovejas y los cerdos. La carne de cerdo, que es aquí la carne fundamental. Pues bien, para poder comer juntos, sentados sobre el campo, en grupos de 50, de 100, bendiciendo a Dios y bendiciéndonos unos a los otros, porque Dios nos ha dado sustento, porque Dios nos ha dado fraternidad. Y Jesús se despide de los suyos con una cena, cenando juntos. Una cena que según el Evangelio de San Marcos es muy bonita, pero es una cena discutida. Todavía en la última cena, según el Evangelio de San Marcos, discuten unos con otros. En el Evangelio de San Juan, la última cena es una cena de enseñanza de manera muy bonita. San Juan, en vez de poner de relieve lo que comen, pone de relieve dos cosas. Primera, la purificación, la limpieza, el servicio. Jesús ha venido a limpiarnos, a lavarnos los pies, a ser nuestro servidor. La cena es un servicio ofrecido a todos por todos, donde Jesús es el primer servidor. Y el gesto primero en la última cena, según San Juan, es lavar los pies a cada uno. Actualmente eso es más difícil, en el sentido en que en vez de lavarle los pies a la gente, le decimos, ahí tiene usted el baño, tómese un baño, dúchese, ahí tiene usted colonia, ahí tiene usted jabón, ahí tiene usted todo, y quede tranquilo. En aquel tiempo no había este tipo de baños, había una jofaina, había agua, y el servicio era limpiar los pies. ¿Por qué los pies? Porque venía uno cansado de caminar. Y en la jofaina, el agua, se solía poner con sal, con vinagre, para limpiar y hacer que los pies estuvieran como más, iba a decir, tranquilos, que no dolieran. Ayudar a los hombres a vivir en tranquilidad, en gozo, en limpieza. Y después en el Evangelio de San Juan, más que la Eucaristía del pan compartido,
interesa la palabra, que todos podamos hablar, que todos podamos hablar. ¿Qué es lo más importante en una cena de amistad? Que el pollo esté bien o el pavo esté bien. Que aquí en Castilla el chorizo, el jamón, el salame esté bien. Que haya mucha comida. Que el vino sea bueno, el vino buenísimo de la zona del río Duero, aquí en Castilla, o de las zonas de viñedos de California. Lo que importa es una gran comida, o lo que importa es comida de comer, o lo que importa es que la comida, la cena, sea el lugar, momento en que todos hablen, en que todos se cuenten, en que tenga la palabra no solamente el gran jefe que habla, quizá con una copa de vino, sino que puedan hablar todos, comunicarse todos. Que nadie quede relegado, tú ahí, callado. La última cena en Juan es una cena de palabra, donde Jesús cuenta y dice, sobre el capítulo 11, 12, 13, 14, 15, hasta el 17 del Evangelio de San Juan. Una gran cena. Una gran cena donde podamos hablar todos. Donde no haya unos que dicen y otros que simplemente escuchan. El mayor tesoro que tenemos es la palabra. El mayor tesoro no es sacar la cartera y la chequera y decir yo tengo tanto, sino decir lo que somos, lo que esperamos, lo que queremos, comunicarnos en familia, padres e hijos, en grupo social, en comunidad, unos con otros. Repito esto porque es muy importante. En el Evangelio de San Marcos, la última cena da la impresión de ser cena en que están discutiendo unos con otros y donde de manera solapada aparece Jesús como aquel que cena dándolo todo. Aquel que puede decir y dice, esto es mi cuerpo. Yo os doy mi cuerpo, mi vida, para que seáis, para que viváis. ¿Qué nos das, Jesús? No tengo dinero para daros, no os voy a dar dinero. No tengo poder para daros, no os voy a nombrar grandes jefes de la industria de Los Ángeles o de California, pero os doy mi palabra, que todos podéis hablaros, que todos podáis daros la vida unos a otros. Es, por tanto, la cena de la palabra, la Eucaristía, la auténtica Eucaristía empieza siendo, según San Juan, Eucaristía de palabra, como en el sermón de Cafarnaún. Eucaristía de palabra, eso que llamamos el sacramento de la palabra. Poder compartir lo que somos, escucharnos mutuamente, que seamos una comunidad terapéutica. A lo mejor si tengo mucho dinero y necesidad, tengo un psicólogo particular que me ayuda pues a arreglar las cosas de mi mente. Pero la mejor terapia es la terapia de la familia, de la comunidad, la palabra que nos damos mutuamente para caminar juntos, que no estamos solos. Y una parroquia, una diócesis, es un lugar de palabra compartida, de pan compartido, de oración compartida. Pero la oración compartida, si solo es oración, no es solo oración. Tiene que ser también compartir la vida, poder decir, esto es mi cuerpo, mi vida. Que no solamente nos lo diga Jesús, esta es mi vida que yo os doy, sino que nos digamos unos a otros, esta es mi vida, es para ti, es para que la compartamos, papás e hijos,
hermanos y hermanos, amigos y amigos, la comunidad entera. Una comunidad, perdonen la palabra, terapéutica, de ayuda mutua. Claro, esto es muy difícil, ¿verdad? No sé cómo andan las cosas por ahí, pero estoy seguro que en el entorno mismo de Los Ángeles hay bastantes personas solas que viven en la calle, sin familia. ¿Por qué? Porque están enfermos. ¿Por qué? Porque son egoístas. ¿Por qué? Porque son quizás también pues, bandidos o porque están solos. No tienen a nadie que les acoja ni acogen ellos. Esto es una enfermedad, es un pecado. ¿Cómo podemos reunirnos todos para la Pascua, verdad? Y ahora